Amén. Hoy, iglesia, vamos a hablar acerca del buen pastor. ¿Bien? Recuerden que hemos estado en el transcurso de todos estos días, en las últimas semanas que hemos dedicado tiempo a esta serie, a la serie de Yo Soy. Hemos visto a hombres que no son Jesús también decir yo soy, diciendo yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Hemos visto al Señor Jesús declararle que Él es el Mesías a mujeres que no son de su propio pueblo como la samaritana. Hoy vamos a ver a un Jesús que también nos ha dicho que Él es la puerta de las ovejas, que fue la última que nosotros vimos. Cuando nosotros empezamos a ver a nuestro Señor Jesús que Él es la puerta de las ovejas, inmediatamente debemos encontrar que sin Él nosotros no podemos entrar ni salir de su redil. Él es la puerta, Él es el que nos permite entrar, Él es el que nos hace entrar, Él es el que no nos permite salir, es Él. Y solamente es Él, su gracia y su poder, la que nos permite estar aquí parados, sentados o mirando este video. Por eso, Juan capítulo 10, del versículo 11 al 15, dice, yo soy el buen pastor su vida da. ¿Por qué? Por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Los pastores que se levantan en los púlpitos, iglesia, los pastores como yo, todos los que hoy están predicando, los pastores son hombres destructibles y corrompibles. Los pastores son hombres débiles que tienen tendencia, como cualquier otro congregante de la iglesia, a corromperse. Pero el buen pastor es Dios invencible y santo. De ese pastor es el que les quiero hablar hoy. De ese pastor es que el Señor Jesucristo nos habla aquí en las Escrituras. De ese pastor es que nosotros debemos fiarnos, poner nuestra confianza, poner nuestra fe, porque Él es el único buen pastor. Luego de la enseñanza de la serie pasada, o de el tema pasado que fue el Yo Soy, y el Señor Jesucristo declarándonos que Él es la puerta de las ovejas, ¿verdad? Y donde no entra ninguna ni sale ninguna de su redil sin que Él se dé cuenta, escuchen muy bien, sin que Él se dé cuenta. Nosotros, hoy, debemos notar que el Señor nos enseña que Él es el buen pastor. Cuando Jesús te ha puesto a ti en su redil, Él mismo es tu buen pastor. Cuando Cristo te ha puesto allí, en este redil, en tu iglesia local, en donde tú estés sirviéndole a Dios a través de la palabra y por su gracia y poder, Él se convierte en tu buen pastor. A veces nosotros creemos que nuestro pastor, el que se para aquí en el púlpito, es una persona infalible, una persona que no falla, una persona que no cae, una persona que no peca, pero es tan solo un pastor más, un asalariado de Cristo, una persona que Cristo ha puesto para cuidar a sus ovejas. Pero tu buen pastor, ese es Cristo, ese es tu Señor, ese es el que te acompaña, iglesia. Ese es, y no hay nadie más. Resulta, iglesia, que a veces nosotros tenemos una confusión. Y esa confusión, iglesia, es que nosotros, como el pueblo de Israel, esperábamos tal vez un rey en ese tiempo que derrocara el imperio romano. Tal vez un general que llevara la bandera de la resistencia, que empuñara su arma para derramar sangre de sus enemigos, o al menos un celote capaz de quitar la vida de los que más pudiese. Ese era el Mesías que esperaban en el tiempo de Jesús.
Ese era el Mesías que anunciaban los fariseos, ese era el Mesías que se creía vendría en medio de la sociedad de la época del Señor Jesús. Hoy tú esperas un Cristo que derroque la pobreza en tu vida, uno que apenas te ofendan haga caer fuego del cielo, o uno que quite toda enfermedad de tu cuerpo. Hoy la iglesia espera un Mesías y tiene en su mente a un Mesías y un Salvador que muchas veces no encaja con el Mesías y el Cristo de la Biblia. Tenemos en nuestra mente esa confusión tan triste y tan terrible, que tenemos a Jesús solamente para que venga y nos haga un milagro. Pero resulta que tenemos a Jesús para que Él sea nuestro buen pastor, para que Él sea el que nos cuide, para que Él sea el que nos acoja, para que Él sea el único al que nosotros le sirvamos. Fácilmente nosotros le servimos a los pastores que están en los púlpitos porque los vemos. Pero muy difícilmente servimos con confianza, con amor, servidumbre y sujeción a nuestro Cristo, al Cristo de la palabra, al Cristo que nos ha salvado y que nos tiene aquí sentados. Nosotros estamos aquí sentados no por como está hablando de bonito el pastor Cristian, no como está hablando de bonito el pastor X o el pastor Y. Nosotros estamos aquí sentados porque la voz de Cristo nos habló y nos trajo y nos sedujo. A veces confundimos el rol del pastor con el rol del buen pastor e idealizamos a los pastores que se paran en los púlpitos. El pueblo y la religión de la época del Señor Jesús había puesto a los hombres y a sus mandamientos sobre el buen pastor y sus mandamientos divinos, como lo vemos en Mateo capítulo 15, del 7 al 9, iglesia. En ese tiempo, los pastores del redil de Dios se habían alejado de la voluntad de Dios y de su palabra. En ese tiempo los pastores eran los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de la época. El Señor Jesús llegó y vio a aquellos pastores y líderes religiosos humanos que estaban estableciendo sus propias ideologías, sus propias leyes, y se estaban olvidando de mantener la pureza de la ley de Dios. Y habían empezado a añadir nuevos escritos rabínicos, que lo que estaban haciendo era imponer cada vez más y más y más cargas a las personas que tenían la fe puesta en Dios, en Yahvé, en el Dios de la Biblia, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta fue la lucha que empezó el Señor Jesucristo. Esta fue la revolución, no la revuelta. Esto fue lo que estableció el Señor Jesús. Una revolución, pero una revolución de amor no hacia la ley, no hacia los hombres, sino una revolución de amor hacia Dios. Es lo que nosotros tenemos que empezar a animar a los cristianos que tenemos a nuestro alrededor, a las personas que nos rodean cuando salimos a evangelizar. Tenemos que salir a mostrarles que hay un amor que perdona, que hay un amor que redime, que hay un amor que está allí, aun cuando nadie más esté. Ese es el amor de Cristo, ese es el amor del buen pastor. Resulta, iglesia, que a veces nosotros nos confundimos. A veces nosotros nos confundimos y equivocadamente interpretamos este pasaje y comparamos a los pastores en los púlpitos para que puedan llegar a ser el buen pastor. Pero resulta, iglesia, que es imposible comparar al buen pastor con los pastores de los púlpitos. Cuando nos habla de los asalariados, cuando yo lo leía normalmente, yo leía este pasaje, iglesia, con el sentido de que negativo de un asalariado. Cuando yo leía asalariado, yo veía de forma negativa cuando se refería a asalariados, pero el Señor aquí no nos está mostrando una reprensión, sino que nos está mostrando una realidad, y es la realidad de los asalariados, y por eso Él se pone en contraste. Bien, Él se pone en contraste. ¿Qué es un pastor asalariado? ¿Qué es un asalariado?
lo que nosotros podemos ver es exactamente lo que nos está diciendo aquí, y es que es un jornalero o un trabajador. ¿Qué es un asalariado? Un trabajador cualquiera, para que suene mucho mejor para los pastores que tal vez estén escuchando eso. A veces como pastores se nos mete algo en el corazón que no somos cualquiera de la iglesia. Somos un cualquiera, somos un siervo más de Cristo que se para en un púlpito a transmitir la fe de Cristo. No somos especiales, somos otros cualquiera de la grey de Jesús. ¿Y qué es entonces lo que nos hace especiales? Cristo y nuestra fe en Él. Eso es lo que nos hace especiales, tener a Cristo en nuestro corazón. Porque tenemos al especial, al invicto, al todopoderoso, al redentor, al santo, al bondadoso dentro de este corazón pecaminoso que todos los días busca ir en contra de la voluntad de su Salvador. ¿Qué es un asalariado? Según la cultura antigua, era el responsable de las ovejas, es decir, que en los tiempos antiguos, en los tiempos de Jesús, estaban los dueños de las ovejas, o los pastores, pero que ya tenían tantas ovejas, que ¿qué hacían? Contrataban asalariados, pastores asalariados, para que cuidaran ciertas partes de sus rediles. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver? Les entregaban ciertas partes de sus rediles y claramente ese pastor le pagaba por el trabajo a ese asalariado. ¿Por qué? Porque todo aquel que trabaja es digno de su sueldo. Y el dueño de las ovejas le entregaba entonces algunas ovejas a un pastor, otras ovejas al otro, y estos eran los asalariados. Si estos asalariados, escuchen muy bien, veían, y según la ley de ese momento y su tradición social, si este pastor asalariado veía que venía una fiera, un lobo, como podemos ver en el contexto, él tenía que pelear contra el lobo, irse contra el lobo y ahuyentar al lobo. Escuchen muy bien, según la tradición de ese momento. Él tenía la obligación y el deber de ahuyentar a ese lobo para que no fuera a comerse las ovejas o a dispersarlas. ¿Vamos bien hasta ahora? Resulta, iglesia, que cuando venían los peligros, el asalariado tenía esta obligación. Pero, a veces nosotros creemos que los pastores tienen que ser todopoderosos, que tienen que aguantar absolutamente todo, pero también vamos a poder encontrar que el dueño de las ovejas, y en la tradición del tiempo, el asalariado tenía el deber de echar a esos lobos que venían en contra de las ovejas, a comérselas, a dispersarlas y demás. Pero cuando ya venían 2 fieras, 3 fieras, un lobo, o venían 2 lobos o 3 lobos, o una manada completa de lobos, el asalariado ya tenía el derecho de decir, oiga, estos me comen a mí, y pues yo no voy a dejar que me coman. Yo tengo una familia que mantener. Yo tengo unos hijos a los que terminar de criar. Tengo una esposa con la cual estar. Y eso es lo que está sucediendo hoy dentro de nuestras creencias. Y es que muchas veces comparamos a los pastores de nuestros púlpitos y les decimos que ellos tienen que ser el buen pastor y que tienen que dar su vida por completo por nosotros. Pero el Señor Jesús no se refería a los pastores de los púlpitos, a los que hoy estamos en esta hermosa labor. ¿Sabe por qué? Porque Él se refiere a Él. Él dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Inmediatamente eso se convierte en una referencia de Cristo hacia sí mismo, dando su vida por sus ovejas, resucitando al tercer día y trayendo vida eterna a todos ellos. No hay pastor alguno que haya dado su vida por la salvación de algunos de ustedes. Aunque yo llegase a dar mi vida diciendo que voy a dar mi vida para que ustedes sean salvos, eso va a ser imposible, y aunque lo haga, no va a ser verdad. Solo hay uno que dio su vida, que resistió la ira de Dios, y el tercer día resucitó, y ese es el buen pastor, el Cristo, el Señor. Iglesia, el pastor, el que ustedes tienen aquí o el que ustedes tienen allá en sus iglesias, el pastor entra a su casa, ora por sus casas cuando tal vez se acaban de mudar. Desde su casa también ora por ustedes.
Aconseja para que ustedes sean restaurados de sus pecados, de sus deseos, de sus actitudes, de sus emociones. Aconseja lo mejor que puede conforme a la palabra de Dios. Aconseja para que sus matrimonios sean restaurados, para que sean restaurados de sus tentaciones, para que sean restaurados de sus propios pecados. Él llega hasta su casa, puede llegar a su casa, puede entrar ahí, tomarse un café, comerse un cafecito con pan, un chocolatico con queso, orar, sentarse, hacer un estudio bíblico. Él llega ahí, yo puedo llegar ahí. Pero saben, el buen pastor, a diferencia de mí y a diferencia de cada uno de los pastores que está sirviendo en las iglesias, el buen pastor entra a su casa, entra a su cuarto, entra a su corazón, llena sus corazones con el Espíritu Santo, los escucha cuando nadie más puede escucharlos. Ese es su pastor y hoy quiero mostrarles a ese pastor. No quiero mostrarles mi bondad, no quiero mostrarles las cualidades de mi ministerio. No asumamos cualidades divinas o redentoras tales a tan solo encargados de la obra de Cristo. Yo soy tan solo un encargado de la obra de Cristo, de mostrarles a Cristo, porque ustedes son la novia de Cristo. Yo soy la novia de Cristo. ¿Y qué tengo que hacer como el servidor de Cristo? El que cuida a las ovejas de Jesús. Mostrarles a Cristo, dirigir sus rostros hacia la gloria de su salvación. Dirigir sus rostros hacia la gracia que nos ha traído a través del perdón, a través de su Calvario. Entonces, dice que el asalariado huye cuando ve venir al lobo. Como les estaba diciendo, es un cobarde cuando ve venir un lobo y sale corriendo porque dice, no, este de pronto me muerde la manito y me da rabia. ¿Verdad? Es un asalariado cobarde, es un pastor cobarde cuando al primer problema, a la primera situación, se rinde. Deja la iglesia y ni más. ¿Verdad? Cuando ve venir el primer lobo dice, uy, no, yo no sabía que esto era así de feo. Yo no sabía que esto era así. Señor Jesús, cambie de asalariado, cambie de pastor, usted que es el dueño de las ovejas. Porque yo con este lobito, yo no me voy a enfrentar. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver a un pastor que se levanta para defender a las ovejas de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Un pastor que se sienta, nos mira a los ojos con amor y que a veces nosotros percibimos con dureza para decirnos, oye, estás pecando en esto, cálmate, baja tus revoluciones. Esos son los lobos que se presentan en los rediles de Cristo. Pero también hay pastores que no son cobardes, pero que cuando ya vienen dos lobos, dos fieras, una manada completa, ese también es un pastor prudente. Sí, se tiene que ir. Y no estoy hablando de que los pastores ahora abandonen sus iglesias. A lo que estoy hablando es que a veces nosotros vemos y se nos olvida que el pastor tiene una primera iglesia y esa es su casa. Y entonces, si la iglesia empieza a trastornar su casa o su matrimonio o su vida, el Señor Jesús le va a pedir cuentas a ese pastor por su primera iglesia, que es su casa, es su matrimonio. ¿Se dan cuenta? Y si la iglesia de una u otra forma es una iglesia tóxica, es una iglesia desagradecida, que lo que está haciendo es alejando al pastor de su familia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar? Ese pastor tiene que poner como prioridad su propia familia para entregarle cuentas a Jesús. ¿Y eso está mal? No. Solo que nosotros hemos idealizado a los pastores como aquellos que tienen que dejar hasta su propia casa para venir y escucharnos a la hora que sea. Para venir y decirnos lo que sea, o animarnos o levantarnos. O, como hemos visto en las últimas décadas, pastores que lastimosa, lamentable y tristemente se están suicidando. Y es muy posible porque ponen a la iglesia antes que su propia vida, su propia salud mental. Vemos a los pastores atendiendo con consejerías bíblicas y cuidado psicoespiritual a su iglesia,
Pero vemos a una iglesia que ha abandonado a su pastor, a sus pastores o a sus líderes o a aquellos que los guían y que no les ven también con los ojos que piden que ellos le vean. Y ahí es cuando nosotros notamos y vemos que el pastor de su iglesia es tan solo un obrero de Cristo y jamás va a reemplazar al buen pastor, al pastor de pastores. Él tan solo es un supervisor que cuida la santidad de la novia de Cristo. Él está ahí, pendiente. Oiga, ustedes, tranquilos, cálmense. Cálmense, no sigan por ese rumbo, porque ese rumbo les va a llevar a la destrucción. ¿Verdad? Tú no eres de tu pastor. Ustedes no son mis ovejas. La iglesia Corazón de Fuego no es mi iglesia. Las personas que se congregan en Corazón de Fuego no son mías, no son mis ovejas. Yo tan solo soy uno que el pastor de pastores ha puesto en un púlpito para mostrarles a ese pastor. Yo no quiero mostrarles y decirles yo oro tantas horas, yo hago tantos ayunos, yo hago tantos estudios, porque ese no es mi interés. Mi interés es que a través de eso que hago ustedes puedan ver a Cristo y a este resucitado. Eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita dejar de poner sus ojos en Cristo. Tiene que empezar a poner sus ojos en Cristo y dejar de poner sus ojos en su pastor. Cuando empezamos a hacer eso, dejamos de confiar en lo que ha proveído el hombre y empezamos a ver y a confiar en lo que Dios ha proveído. Ahora nosotros vamos a poder encontrar, y ya después de aclarar qué es un asalariado y qué es un asalariado cobarde y uno valiente, vamos a ver quién es el buen pastor. ¿Quién es ese que ha dado su vida por cada uno de nosotros? El que ha sido proveído por Dios. Esa es la verdad bíblica. Ese es el buen pastor de la iglesia. Cuando ustedes digan, es que yo tengo un buen pastor, espero que no se estén refiriendo al pastor Cristian. Espero que se refieran de ahora en adelante a Cristo, al pastor de Cristian y al pastor de cada uno de ustedes, que es el buen pastor. Resulta que para poder hablar de un buen pastor, primero nosotros debemos diferenciar la palabra bueno que utiliza aquí la Biblia. ¿Listo? Nosotros, pues, en nuestros diccionarios vamos a encontrar que la palabra bueno, pues es muy fácil, es una persona buena. Ya, eso es implícito en nuestras mentes. Una persona que hace el bien. ¿Bien? Pero resulta que la Biblia, cuando habla del bueno o de bueno, utiliza dos palabras. ¿Bien? Utiliza la palabra agathos y kalos. ¿Y cuál es la diferencia? El bueno que nos está hablando aquí es con la palabra kalos. ¿Listo? Que lo vamos a ver a continuación. Y el de otros contextos, cuando nos habla de bueno, es la palabra agathos. Entonces, el bueno, es decir, el agathos, de otros contextos es una cualidad únicamente moral. ¿Qué es? Únicamente moral. ¡Ay, mire! Esa es una buena persona. Es moralmente. Una cualidad netamente moral. Es una persona que hace el bien, es una persona que trata de caminar en medio de la legalidad, es una persona que trata de andar dentro de la moralidad bíblica. ¿Vamos? Es una persona buena. Es decir, nuestro pastor y cada uno de nosotros debe ser bueno, agathos, bueno, moralmente, buscar esa bondad moral continuamente. Pero el bueno que utiliza el Señor Jesús aquí para referirse a Él es un bueno que va más allá de ese límite. Y como ustedes saben, el Señor Jesús corrió los límites, corrió el límite de la muerte para dar vida. Y hizo que la justicia de Dios no fuera una justicia que muchas veces a nuestros ojos es injusta, sino que hizo que la justicia de Dios cayera sobre Él para que se hiciera más justa todavía, y así poder perdonarnos a nosotros de nuestros propios pecados. El bueno al que se está refiriendo el Señor Jesús en este pasaje es más que un aspecto moral, sino que se trata de una hermosura integral. Se trata de una hermosura divina. Se trata de una hermosura, una bondad,
Se trata de alguien que es valioso, alguien que es recto, alguien que es honroso, que es hermoso. Barclay dice que son cualidades como amable, ayudador, paciente, que no se desespera con las debilidades de quienes le rodean, que es paciente con las ofensas, y alguien de quien todos quieren ser amigos, es decir, una persona que tiene un encanto que cautiva el alma. Y por eso no se equivoca Jeremías cuando él ha dicho: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Este es el pastor del que yo les estoy hablando, de uno que no solamente es moralmente bueno, sino de uno que es hermoso, que es bueno, que debe valer para ti más que cualquier otro tesoro. Ese es nuestro Cristo, que vale más que todo el universo, que vale más que todo lo que contiene el universo. Ese es el que tiene que valer para nosotros, ese es el pastor que tiene que valer. Claramente de ahora en adelante, no estoy diciendo que rechacen a sus pastores, no estoy diciendo que le digan a sus pastores: que usted no es mi pastor es Cristo y solamente le hago caso a él, pues resulta que tu pastor te habla en el nombre de Cristo. Entonces, no te me confundas, solo quiero mostrarte que Él es tu buen pastor y que no solamente Él es bueno a tu entendimiento actual, sino que Él es bueno según toda su esencia y según esa infinitud. Entonces, recordemos siempre cuando Jeremías nos dijo esto: me sedujiste, oh Jehová, fui seducido y más fuerte fuiste que yo, porque me venciste. Él es bueno y tiene un encanto en su gracia que cautiva tu alma. Ha cautivado mi alma y me tiene aquí parado porque Él me cautivó y le sirvo por amor. Ese amor que cautivó mi alma para poder servirle todos los días de mi vida. Sea en un púlpito, sea haciendo el aseo, sea saliendo a repartir volantes, sea invitando a personas, sea discipulando a mi familia, discipulando a mis discípulos, a mis amigos, sin importar en el lugar en el que el Señor me haya puesto dentro de la iglesia. Yo estoy contento allí porque es a Él a quien le estoy sirviendo, porque Él me amó primero. Resulta que mientras Israel espera un rey de la guerra y el mundo espera a un Mesías que dé riquezas, salud, prosperidad, bienestar, pero bienestar del mundo. Iglesia, ustedes, tú, yo, esperamos al buen pastor que ha de regresar, que ha dado su vida por sus ovejas. Este no huye. No, aunque haya venido la fiera de la muerte a perseguirle y a morderle el talón, no huyó. Descendió a lo profundo de las oscuridades, pero resucitó al tercer día. No ha huido. Y yo les digo algo: este pastor que hoy les está hablando, no sé cuánto tiempo Dios me tenga sobre la faz de la tierra. No sé cuánto tiempo Dios me tenga aquí parado. Tal vez llegará el día en el que yo huya. Tal vez llegará el día en el que traicione la confianza de alguno de ustedes. Pero saben, hay uno que no miente. Hay uno que todo lo ha dado. Y ese es el buen pastor. Hay uno que ya dio su vida por ti. Hay uno que no va a huir sin importar lo que esté pasando. Ese se va a quedar ahí para librarte. Hay uno que todo lo va a sufrir porque ya sabemos que todo lo sufrió. Pero cuando regrese va a venir como el rey vencedor. No tiene envidia. Tristemente he visto a personas que se paran en los púlpitos y le tienen envidia a las personas que guían por la palabra. Y me parece tan triste que los consejos sean conforme a esa envidia y no conforme a la palabra de Dios. Que mis congregados no pueden tener una mejor vida espiritual que yo. Que mis congregados no pueden tener un mejor conocimiento que yo.
que mis congregados no pueden tener una mejor oración que yo, que mis congregados no pueden tener una mejor predicación que yo, los reduzco, los someto y los castigo porque tienen algún don espiritual mejor que yo. Pero resulta, iglesia, que ese pastor no tiene envidia. No hablo de mí, hablo de Cristo. Y él, en lugar de reducir sus dones, de reducir su conocimiento y su espiritualidad, él los levanta cuando en la soledad han caído, cuando en lo oscuro y en lo apartado se han alejado, cuando en medio del desierto han caminado. Él ha estado allí como columna de fuego, dándoles maná para que coman de su palabra, de su espíritu, y que puedan subsistir en medio del desierto, porque es en medio del desierto donde se conoce a Dios. Es en medio del desierto donde Moisés conoció a Dios. Es en medio del desierto donde el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado y para demostrar que Él es Dios. Es en medio del desierto donde ocurren las grandes hazañas. Es en medio del desierto donde ocurren las grandes guerras. Es en medio del desierto donde ocurren los grandes dolores, pero también es en medio del desierto donde Cristo ha desplegado su gracia. Es en medio del desierto del pecado por el que tú has caminado, en donde Cristo ha desplegado esa gracia y bondad hacia tu corazón. Es en medio de ese desierto. El Señor Jesús ha traído su reino sin necesidad de empuñar armas para derramar la sangre de sus enemigos, sino que más bien permitió que le traspasaran su costado, para dar vida a aquel que le traspasó su costado. Es el mismo que descendió a la muerte, pero la venció como David derrotó a las fieras para librar a sus ovejas. ¿Sí saben que David era un pastor? ¿El rey David? ¿Sí sabían? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué pasó cuando Dios llamó a David? David estaba pastoreando las ovejas. Y nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17:32 que David vencía al oso y al león. Si se dan cuenta, David hubiese podido huir al ver a un león, hubiese podido huir al ver a un oso, pero David, que es la forma de Jesús en el Antiguo Testamento, se levantó y aun cuando era visto como el más pequeño de todos sus hermanos y de toda su familia, defendió a sus ovejas, porque él sí no era un asalariado, ¿saben? Como él era el hijo de Isaí, él también era parte, dueño de las ovejas, y por eso no huía, porque eran suyas. Porque tú eres suyo, Jesús no huye. Él no va a huir, porque tú eres suya, porque tú eres suyo. Y nada, absolutamente nada, va a poder impedir que el invencible, que el indestructible, te defienda, se levante y venza a las fieras. Ya lo hizo con la muerte, ¿qué más podrá hacer el Señor? Si ya lo hizo con la muerte, ¿cuántas cosas va a poder hacer y cuántas cosas va a poder vencer? Así que no nos desanimemos. Hemos caído en pecado, pero nos vamos a levantar porque no vamos a salir del ring, no vamos a huir. Vamos a ser levantados, como les decía hace 8 días. En el ring los boxeadores cuando caen se tienen que levantar por sus propias fuerzas, pero en el ring de Cristo, en el redil de Cristo, el peleador es levantado por el mismo Cristo. El Cristo no va a lanzar la toalla, Él va a pelear por ti, pero tú debes mantenerte de pie y pedir su gracia, aunque sea inmerecida, Él la ha traído, porque de eso se trata. No se trata de cuán bueno eres tú para recibir la gracia, sino se trata de cuán bueno es Cristo para darla. Entonces, iglesia, por tu salvación, tu buen pastor venció al león del pecado y al oso de la muerte, para que ni siquiera cuando tú andes en valles de sombra de muerte, temas algún mal. Ese es tu pastor, iglesia. Ese es el buen pastor. Ese es mi pastor. Ese es nuestro hermoso tesoro lleno de rectitud, de bondad, de misericordia, y por eso nosotros le damos honra, gloria y honor. Por eso nosotros nos levantamos, aplaudimos, cantamos, movemos nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros en nuestras casas
estudiamos la Biblia, oramos, tenemos altares familiares, nos esforzamos para vivir en santificación por el poder del Espíritu Santo. Es por Él, es porque Él nos ha animado, es porque Él, aunque nos ha visto en el piso, se ha levantado, nos ha levantado y nos ha llevado caminando. No creamos que es por nuestras propias fuerzas, jamás va a ser por nuestras propias fuerzas, va a ser por la fuerza del buen pastor que no huye, que no abandona, aunque tú creas en muchas ocasiones que sí. Él está allí librando a su pueblo. Así que, iglesia, nos vamos a poner de pie, por favor.